Muy buenos días, soy Eduardo Rodríguez Herreros y estamos ante el primer vídeo del canal. En esta ocasión empezaremos con lecciones de Derecho Penal. Para ello me guiaré con el libro de Carlos Pérez del Valle, Lecciones de Derecho Penal, parte general, que es el recomendado por nuestro profesor en la Universidad Abad Oliva. Y será el mejor si lo queréis usar este canal como guía para aprobar vuestros exámenes. Por lo tanto, empecemos. Derecho Penal, Lección 1. Parte 1. Derecho, Derecho Penal y Pena. El punto de partida de esta lección es la relación entre derecho, ley natural y derecho penal. El derecho es, en palabras del autor, el objeto de lo justo, aquello que permite determinar lo que corresponde a cada uno según justicia. El orden jurídico está orientado a los fines propios de la comunidad política, que consisten en garantizar la convivencia conforme al bien común. La ley natural se presenta como fundamento moral y límite del poder. El uso de la fuerza solo se justifica frente a actos injustos y únicamente después del delito y por un juez independiente. El derecho penal dentro de este conjunto es el instrumento con el que el Estado asegura el respeto a lo justo, pero solo puede dirigirse contra sujetos culpables. La pena es, por tanto, una reacción legítima, pero siempre subordinada a la justicia. Fundamento y fin de la pena. La pena tiene su fundamento en la necesidad de proteger el bien común, frente a las concepciones que la reducen a venganza o utilidad. Pérez del Valle explica que la pena debe entenderse como una respuesta jurídica al mal cometido, orientada a restaurar el orden justo. Las teorías absolutas de la retribución miran el pasado, castigar porque se ha hecho el mal. Las teorías relativas de la prevención miran el futuro, buscan disuadir o reeducar. Ambas se integran en la Constitución, cuyo artículo 25.2 ordena que las penas estén orientadas a la reeducación y reinserción social. El autor subraya que el verdadero fin de la pena no es el castigo en sí mismo, sino la protección del bien común, dentro de los límites de la justicia y la proporcionalidad. El derecho penal en sentido formal. Desde el punto de vista formal, el derecho penal es el conjunto de leyes que describen delitos y establecen penas. El Código Penal se divide en una parte general que regula la responsabilidad, las penas y las circunstancias, y una parte especial que tipifica los distintos delitos. Existen también leyes penales especiales, la militar, electoral, de contrabando, etc., y un régimen particular para los menores, fijado por la Ley Orgánica del 5-2000, donde predomina la finalidad educativa. Solo pueden ser castigados los sujetos responsables, es decir, culpables. Esta afirmación resume la base ética del derecho penal moderno. Legitimación material del derecho penal. La legitimación material del derecho penal descansa en el concepto del bien jurídico. Los delitos no son simples desobediencias a la ley, suponen infracciones de normas sociales básicas que protegen bienes esenciales para la vida en común. Así, el homicidio lesiona la vida, el hurto y el robo, el patrimonio, las coacciones, la libertad, etc. Por tanto, el derecho penal se justifica porque protege bienes jurídicos y al hacerlo contribuye al bien común y al mantenimiento de un orden justo. Esta es la razón del ser del jus punendi y la medida de su proporcionalidad. Fundamento político y social de la pena. Necesidad y marginalidad. La lección aborda finalmente situaciones donde la aplicación de la pena se tensiona con realidades de pobreza o exclusión social. El ejemplo paradigmático es el hurto famélico o los casos de la extrema necesidad. La tradición jurídico-moral, que la lección recuerda, incluye la máxima in extrema necessitate omnia sunt communia. En situación de necesidad extrema, los bienes se consideran comunes, lo indispensable para vivir. En el derecho español, estas situaciones pueden excluir o atenuar la pena.
ya sea por estado de necesidad o mediante atenuantes. La idea de fondo es que el bien común y la justicia material requieren ponderar las circunstancias sociales reales al aplicar el jus puniendi. Parte 2. Principios del derecho penal. El primer principio del derecho penal es el principio de legalidad, una de las garantías fundamentales del derecho penal. Significa que nadie puede ser castigado si su acción u omisión no ha sido previamente definida como delito, y sólo con la pena que la ley establezca. Este principio se concreta en varias garantías derivadas. La garantía criminal, que impide castigar hechos no tipificados; la garantía penal, que prohíbe imponer penas no previstas; la garantía judicial, que reserva la imposición de la pena a los jueces; y la garantía de ejecución, que exige que la pena se cumpla conforme a la ley. Está reconocido en el artículo 25.1 de la Constitución Española y en el artículo 1 del Código Penal, y se expresa en la fórmula clásica: nullum crimen, nulla poena sine lege. De él se derivan también tres exigencias técnicas: la reserva de la ley, que atribuye al Parlamento la creación de los delitos y las penas; la taxatividad, que exige leyes claras y precisas; y la prohibición de la analogía en prejuicio del reo. El principio de legalidad garantiza que el derecho penal actúe conforme al derecho y no según la voluntad del poder. Principio de ofensividad o lesividad. El principio de ofensividad exige que sólo se castiguen las conductas que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico. El derecho penal no protege la moral ni las ideas, sino los bienes necesarios para la convivencia: la vida, la libertad, el patrimonio o la seguridad. De este modo se excluyen las simples inmoralidades o los actos sin daño real. El delito es tal cuando atenta contra el bien concreto. Este principio constituye la garantía material del sistema penal. El principio de intervención mínima, ultima ratio. El principio de intervención mínima determina que el derecho penal debe ser el último recurso del Estado, la ultima ratio. Solo debe actuar cuando los demás instrumentos jurídicos son insuficientes. Por su carácter coercitivo, el castigo no puede usarse para fines morales o políticos. Este principio evita la sobrecriminalización y preserva el carácter excepcional del derecho penal. Principio de insuficiencia del derecho penal. El principio de insuficiencia recuerda que el derecho penal no puede resolver todos los conflictos sociales. Castigar no siempre repara el daño ni reconstruye el orden perdido. Por eso, el derecho penal debe reconocer su limitación estructural. Es necesario, pero insuficiente para transformar la sociedad. Este principio aporta una mirada humilde sobre la función del castigo. Principio de proporcionalidad. Por último, el principio de proporcionalidad, recogido en el artículo 6 del Código Penal, establece que la pena debe ser proporcional a la gravedad del delito y a la culpabilidad del autor. Este principio impide tanto la indulgencia injustificada como el exceso punitivo. Garantiza que el castigo sea una respuesta justa, equilibrada y racional, no una venganza. El principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad constituye uno de los fundamentos esenciales del derecho penal. Su formulación positiva se encuentra en el artículo 5 del Código Penal, que establece que no hay pena sin dolo o imprudencia. Esto significa que sólo pueden castigarse a quien realiza un hecho antijurídico con libertad y conocimiento, y que queda excluida toda forma de responsabilidad objetiva. El castigo penal no puede imponerse por el mero resultado, sino únicamente cuando el hecho pueda ser imputado personalmente al autor como reproche. La culpabilidad cumple una doble función dentro del sistema. Por un lado, es el fundamento de la pena, porque sólo quien actúa culpablemente puede ser sancionado. Y por otro, constituye un límite infranqueable del jus puniendi, ya que prohíbe toda pena cuando falta la libertad o la conciencia necesaria para obrar conforme al derecho. El autor señala que la culpabilidad presupone libertad moral, pues sólo quien puede elegir entre el bien y el mal
puede ser responsable. En consecuencia, no hay culpabilidad sin libertad. En su estructura, el concepto de culpabilidad comprende tres elementos: la imputabilidad, que es la capacidad del sujeto para ser culpable; el conocimiento de ilicitud, esto es, la conciencia de que el hecho es contrario a derecho; y la exigibilidad de otra conducta, que significa que en las circunstancias concretas podía esperarse del sujeto un comportamiento conforme a la norma. Cuando alguno de estos elementos falta, por ejemplo en situaciones de miedo insuperable o de estado de necesidad, desaparece la culpabilidad y con ella la posibilidad de imponer pena. El principio de culpabilidad también mide la pena. La sanción debe ser proporcionada al grado de culpa, de modo que la culpabilidad actúa como criterio de justicia en la determinación del castigo. Finalmente, Pérez del Valle distingue la culpabilidad de la peligrosidad. Mientras la culpabilidad se refiere al hecho cometido libremente, la peligrosidad atiende a la personalidad o a la posibilidad futura de delinquir. El derecho penal debe ser siempre un derecho penal del hecho, no del autor. No se castiga lo que una persona es, sino lo que ha hecho. En última instancia, este principio se apoya en la dignidad de la persona humana, reconocida en el artículo 10.1 de la Constitución española. La dignidad exige tratar al ser humano como sujeto responsable, no como objeto del poder estatal. Solo si la persona es libre puede ser culpable, y solo si es culpable puede ser justamente castigada. Por eso, el principio de culpabilidad no es solo una regla técnica, sino el núcleo moral del derecho penal. La garantía de que la pena se impone únicamente cuando hay verdadera responsabilidad. Parte 3. Sentido sistemático y conclusiones. La lección concluye con una visión sistemática del derecho penal, dentro del conjunto del orden jurídico. El autor afirma que el derecho penal no es un sistema autónomo, sino una parte del orden jurídico total, cuya función es garantizar el bien común, frente a las infracciones más graves del orden justo. El jus poniendi del Estado se encuentra limitado por tres principios fundamentales: el de la legalidad, el de culpabilidad y el de proporcionalidad. Solo dentro de los límites el poder de castigar puede considerarse legítimo. El derecho penal es por tanto necesario pero insuficiente. No basta por sí solo para mantener el bien común, ni puede pretender resolver todos los conflictos de la vida social. Su papel es el de un instrumento de protección última, subordinada siempre a la justicia. Pérez del Valle subraya que el derecho penal debe ser racional, justo y humano, pues sólo así cumple su función en orden jurídico. Y concluye con una frase que resume su pensamiento: el derecho penal debe mantener la medida humana incluso en el castigo. Con esta expresión, el autor quiere decir que, aun cuando el Estado castiga, debe hacerlo respetando la dignidad de la persona, sin convertir la pena en venganza o destrucción. El castigo solo es legítimo cuando conserva su sentido humano y se orienta a la restauración del orden justo. Así se cierra la lección 1, el derecho penal como parte del derecho, subordinado al bien común, limitado por la justicia y siempre dentro de la medida humana.